Bueno, seguimos con la clase 27. Hablamos de momento angular de una partícula y ahora tenemos que hablar de momento angular, que vamos a anotar con L mayúscula, vector, el momento angular de un sistema de partículas. Y bueno, en principio es fácil de decir, porque el momento angular es una cantidad aditiva. Hay que sumarla. Entonces, si uno tiene, visto desde un sistema inercial, elige el punto O de observación y tiene una colección de partículas, vamos a poner negro para distinguir un poco. La partícula 1 con su masa m1, la 2 con su masa m2, la 3 con su masa m3. Y la próxima clase volvemos al tema de que no siempre son partículas sueltas como un discreto, sino que puede ser un cuerpo rígido, o sea, una cantidad de materia formando un cuerpo grande. Cada una tiene su posición respecto de el punto de observación. Esta sería la RO1 con su velocidad v1. Y la partícula 2 también, su posición respecto de O, su velocidad, su posición de O respecto a su velocidad. Cada una, digamos que la partícula I, bueno, es un dibujito con 3 partículas, pero vamos a tener un índice I desde 1 hasta, digamos, n mayúscula, la cantidad de partículas. La partícula I, la iésima, tiene una cantidad de movimiento como partícula, n minúscula, L minúscula, vector respecto de O para la partícula I, es RI, es la posición de la partícula respecto al punto O, ROI voy a poner. Acá se pone un poco pesado arrastrar el O, pero como les decía, prefiero ponerlo para insistir que siempre respecto de un punto O que hay que ver bien. Para una partícula es la posición respecto de O por su masa por su velocidad, o sea por su cantidad de movimiento. Lo pongo dos veces para separar P, cantidad de movimiento, como masa por velocidad. Sería la masa de la partícula por la posición de la partícula respecto del punto de observación por la velocidad de la partícula respecto del punto de observación o respecto del sistema inercial, que es lo mismo que hicimos hoy. Entonces, para una partícula es así. Y para el sistema hay que sumar la cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento angular o momento angular del sistema es igual a la suma sobre todas las partículas desde la primera 1 hasta la última. Y si es un cuerpo continuo, les comenté alguna vez que en lugar de una suma se escribe una integral, pero las ideas son las mismas. Suma de los L... Me salté. Quería decir el momento angular del sistema de partículas respecto del punto O elegido. Vamos a decirte con ponerlo, me estaba olvidando. El momento angular del sistema de partículas respecto al punto O elegido es la suma de los momentos angulares de cada partícula respecto del punto O elegido. Nada más. O sea, traduzco acá la suma sobre todas las partículas, desde la 1 hasta la n, de la masa de cada una, por la posición de cada una, respecto del punto de observación, por la velocidad de cada una. Y dejé un poquito de lugar para decir que esto en general... Entonces suma. Dejé un poquito de lugar para decir que esto en general son funciones del tiempo. Entonces, la variable tiempo en todos lados, la masa no, son constantes, pero la posición y la velocidad son funciones del tiempo. Entonces, es una suma, pero es una suma vectorial. Desde ya no digo nada que no esté escrito, pero pensémoslo. Cuando uno suma cantidades positivas, como las energías cinéticas, bueno, acumula y más términos, más energía. En cambio, cuando suma vectores, se apuntan en la misma dirección, se suman contribuyendo y se apuntan en contra, se restan y se apuntan formando ángulo, suman lo que suman. Entonces, cuando digo suma vectorial, es para tener presente que en esta suma puede haber agregado o cancelaciones. ¿Sí? Si respecto, entonces podemos hacer un par de ejemplos, pero es una suma vectorial. Puede tener cancelaciones. Y además, como suma de vectores, habrá que hacerla componente a componente.
tiene 3 componentes. Entonces se puede hablar del momento angular componente X, del momento angular componente Y, del momento angular componente Z. Y se suma componente a componente. O sea, en el momento de hacer las cuentas, más vale que tengan bien claro con qué eje están trabajando. Un eje X, digamos acá, un eje Y y un eje Z, porque estos productos dan en 3 dimensiones. Y el eje Z, ver si lo ponen para afuera o para adentro. Si van a hacer las cuentas de producto vectorial con componentes, como en el apunte ese que compartí un ratito hoy, es importante que usen un sistema derecho. Entonces, si eligen el eje X y el eje Y, el eje Z tiene que ser tal que, al volcar X sobre Y, orientamos Z. Entonces no puedo elegir si Z es para adentro o para afuera. X por Y, producto vectorial, tiene que dar Z, entonces en este caso Z es hacia afuera. Lo voy a dibujar con las flechitas hacia afuera. Podría hacer un dibujo 3D y que apunte para acá. Inténtenlo, está bueno, pero la verdad me salen bastante fieros. Entonces prefiero, para programas planos, ver esto, usar esta convención. Y si los problemas son realmente con todas las distintas posiciones en distintas direcciones del espacio y las distintas velocidades en distintas direcciones del espacio, o sea, tanto la posición como la velocidad ya son tridimensionales, bueno, habrá que dibujarlo en perspectiva y darse maña. Pero la mayoría de los problemas son tales que se pueden dibujar en un plano. Entonces, como observación importante, para aliviarnos, lo aprendemos, pero no nos complicamos tanto en los problemas, la observación importante y que en la práctica funciona casi siempre, o sea, casi todos los problemas, es que sí, la posición de las partículas están en el plano XY y las velocidades de las partículas están en el plano XY, entonces todos los momentos angulares LI están en el eje Z. Y eso nos simplifica un montón la vida. O sea, los problemas tales que el movimiento está en el plano, se dice si la posición y la velocidad están siempre en el plano, XY le pongo por, elijan esos nombres, si se puede dibujar en el papel o en el pizarrón, entonces el momento angular siempre está en el eje Z. Quiere decir, una sola componente. Eso es lo que nos alivia la vida. Una sola componente. Pero no, esto no es general. Es si nos quedamos con problemas de movimiento en plano. XY. Entonces, una sola componente para el momento vectorial. Para el momento angular. Entonces, muchas veces yo voy a hablar de el momento angular de la partícula respecto al punto O, componente Z. Por algún lado tengo que poner una Z, acá arriba, abajo. Así. Y la componente Z es la única que sabemos que está. Y si la componente Z es positiva o negativa, nos va a decir a favor del eje Z o en contra del eje Z. Entonces, en lugar de hablar de vectores con dirección y sentido, nos va a quedar un caso más fácil. No es distinto, pero resulta más fácil. Dirección está cantada, es el eje Z. Y el sentido lo vamos a poner con el signo de la componente. Entonces, en este esquema, X, Y, Z para afuera. Esta partícula 1 con RO para allá y velocidad para allá, tiene momento angular para afuera. Positivo. ¿Sí? No es automático. Digo, si es un vector no puedo decir positivo o negativo. Pero si es un vector de una sola componente, puedo decir positivo o negativo. Y ahí nos simplificamos mucho. Bueno, no es tan desafiante el trabajo. Entonces, en la práctica en general van a hablar del signo del momento angular, entendiendo que es el signo de la única componente que hay y que significa hacia afuera o hacia adentro del papel o del pizarrón o del plano donde dibujan el movimiento. ¿Sí? Si eso pasa para todas las partículas, se dibujan todas en el plano y tienen distintas velocidades, y bueno, sumaré momentos angulares de cada una, pueden ser unos positivos y otros negativos, y ahí me fijaré si contribuyen o si cancelan. Bueno, como digo, más fácil de lo que parecía. ¿Sí? Si nos quedamos en este caso, como mayor parte de la práctica, es más fácil de lo que parecía. El momento angular es un vector, y este es otro riesgo.
Después se ponen a trabajar en la práctica y siempre resulta que es un numerito positivo o negativo y no se nos olviden de que están hablando de un vector. Entonces, en el momento que lo van a contar, sobre todo en el final, tienen que hablar de un momento angular como vector, como algo que apunta para tal lado. Si en las cuentas es una sola componente, usted tiene que saber relacionar el signo de la componente con dirección y sentido del vector. Bueno, pero en las cuentas va a ser un numerito real, positivo o negativo o cero. Una sola componente con signo. Una sola componente y cuando es componente es con signo. Eso resume lo que estoy diciendo. Bien. Entonces, eso es para un sistema de partículas. Y bueno, si respecto del punto O, todas giran para el mismo lado, y eso está muy mal dicho coloquialmente. ¿Qué significa para el mismo lado? La partícula por acá. Para el mismo lado me lo imagino como un molinito. Como que todo gira. O sea, si lo imagino con la convención de horario o antihorario. No hay lados para estas cosas, ¿sí? No sé, a mí me gusta comentar. Si a uno le preguntan cómo se cierra una canilla y dicen hacia la derecha. Y bueno, una canilla te va a hacer la parte de arriba, la muevo hacia la derecha, pero la de abajo se mueve hacia la izquierda. Entonces depende de que estoy mirando. Y resulta que el momento angular para adentro o para afuera es mucho más poderoso para describir. Para cerrar una canilla, una vez que uno estudió física, tiene que hacer un giro con un movimiento angular para adentro. Y ese gira, y ese cierra. Y para abrir la canilla, tiene que hacer un giro con un movimiento angular para afuera. ¿Sí? Entonces, el sentido de giro, lo que coloquialmente se dice para qué lado gira, se puede mirar en un dibujo plano como antihorario u horario. Y si todas giran así como un molinito, en sentido antihorario, todos los L's apuntan para afuera y todos se suman. No hay cancelaciones. Todo esto tiene mucho giro para este lado. Ahora, si unas partículas giran tipo antihorario y otras giran tipo horario, y bueno, estas dos aportan L para allá, para afuera, y estas otras dos aportan L para adentro, y quizás haya cancelación. Y eso pasaría si veo alrededor mío las cosas girar, cruzándose, no sé. Entonces, todo eso es difícil de decir. Con palabras es difícil de decirlo precisamente. Con matemática, con la matemática del momento angular, se entiende precisamente. Momento angular para afuera, para adentro, significa todo lo que ustedes tienen que entender. Y entonces les quiero vender que es una vez que uno aprende esto, es un lenguaje poderoso para decir cómo giran las cosas. Mucho más poderoso que el horario o antihorario. Digo un poquito más. Si a esto lo llaman antihorario, porque están mirando un reloj y se lo imaginan acá. Ahora si viene alguien de atrás del pizarrón y ve para aquel lado, va a decir horario. Va a decir horario. Entonces depende de qué lado lo mires. Wow, es un lío como convención. Es mucho más sano decir, tengo un momento angular apuntando en tal dirección y sentido. Mucho más sano. Y la mano derecha es la que nos sirve. Si el momento angular apunta como este pulgar, significa que el giro es como cerrando la mano. Y si apunta para allá, como cerrando la mano. ¿Sí? Entonces, les quiero vender que esta cuenta vale la pena para hablar de giro de una manera bien consistente. Y esta suma matemática, decir que L es una cantidad aditiva que se suma, juega con sumar vectores entendidos como cosas que giran para un lado o para el otro. Bueno, momentos angulares que apuntan como corresponda. Bien. Entonces, un ejemplito. Y las cuentas que tengo que hacer, vamos. Un ejemplito. Plano, desde ya plano. Y más pensando en cuerpo rígido de la próxima clase. ¿Qué pasa si, bueno, tengo un eje acá, de alguna manera tengo una varillita, un eje, que es el punto O, pasa por punto O, y tengo con algún sistema de varillas, no sé, 3 masas. Varillas ideales, de masa despreciable, pero tengo una masa M acá, otra masa M igual acá, y otra masa, bueno, no, M1, M2 y M3, a 120 grados cada una. Y por este sistema de varillas se mantienen siempre a 120 grados. Y hago girar esto. Dicho rápido,
una flechita así curva con una velocidad omega para aquel lado. Ah, bueno, resulta que si hay un eje fijo y esto gira todo como un molinito para aquel lado, este tiene una velocidad V1, que es así, y que la calculo con la posición RO1 y la velocidad angular. Y si las varillitas son rígidas, cuando este gira un ángulo, este gira el mismo ángulo. Entonces todos tienen la misma velocidad angular. Entonces este tiene una velocidad tangencial, que la calculo con su R, cortito, y su velocidad, pero con la misma velocidad angular. Y este, bueno, una velocidad así. Un molino ahí de tres bolitas. ¿Cuánto vale el momento angular de esto? El momento angular de esto, L mayúscula, es L1 minúscula más L2 minúscula más L3 minúscula. Todo respecto al punto O, quiero insistir. Y si los calculo, bueno, ¿y para dónde apunta? Y todos apuntan hacia afuera del pizarrón. Este, ¿sí? Para afuera, para afuera, para afuera. Este apunta así, este apunta así, y este apunta así, en mi convención. O todos tienen componente Z positiva. Si quiero poner un eje Z positivo hacia afuera. Entonces, todos los Z tienen componente Z. ¿Y cuánto vale? Bueno, y solamente, bueno, y el L completo tiene solamente componente Z. ¿Cuánto vale? La suma de estas tres, que cuánto vale cada una. Si es como un cuerpo rígido con varillitas, la velocidad es perpendicular a R, o sea, hacen movimientos circulares. Entonces la velocidad es perpendicular al vector posición. Y el seno del ángulo que tengo que dibujar es de 90 grados. Y me va a dar el módulo de esto por el módulo de esta velocidad. Distancia por velocidad. Y la velocidad es velocidad angular por distancia. Entonces, para partícula 1 me va a dar la masa 1 por por el módulo de RO, que bueno, es R1, déjenme decir, por la velocidad angular, que es omega por R1. Y lo mismo con los otros. O sea, cada término tiene forma de masa de la partícula por distancia del eje al cuadrado por velocidad angular. Y si hago toda la suma, voy a sacar velocidad angular de factor común. Esta va a tener masa 2 por R2 por omega por R2. Esto. Y esta va a tener masa 3 por R3 por omega por R3. O sea, 2 veces R3. R3 cuadrado, y estoy hablando del omega que saco de factor común. Y entonces, un cuerpo rígido armado con 3 partículas. Ese es mi ejemplo. Rígido armado con 3 partículas. Que gira con una velocidad angular respecto a un eje perpendicular al pizarrón. Cada partícula tiene un momento plano. El momento angular tiene una sola componente. El momento angular mayúscula del sistema tiene una sola componente. Y todas tienen el mismo signo, así que se sumó todo. Y me quedó un paréntesis por omega. El momento angular del sistema, en este ejemplo, resultó proporcional a la velocidad angular del sistema. Eso es solamente cuando el cuerpo es rígido, porque giran todos igual. Si giran todos igual hay una sola velocidad angular. No andan todos sueltos, una sola velocidad angular. Todos giran por el mismo lado, mismo signo de LZ, todos suman y me quedó la suma de las masas por las distancias al eje al cuadrado multiplicado por la velocidad angular. Este paquete que apareció acá, si se acuerdan que lo marqué hoy en el primer ejemplo, era masa por distancia al cuadrado, este se llama momento de inercia. Lo tengo que definir en la próxima clase como una característica de los cuerpos rígidos. Pero este ejemplito que les puse, a propósito, es un cuerpo rígido, es un modelito de cuerpo rígido de 3 partículas. Y si se mueve en el plano, pude hacer toda esta maniobra y decir, mira, esta cantidad por la velocidad angular es el momento angular. Y quiero insistir en esto porque dos cosas. Se usa un montón en la práctica este tipo de problemas. Y la otra es que no es general. Funcionó cuando tenía un eje y todo girando juntos. Entonces, cuando vayamos del momento angular de un sistema general de partículas al momento angular de un cuerpo rígido, vamos a encontrar que el momento angular es algo por la velocidad angular. Y es donde más se nota que hablar de momento angular es hablar de giro.
en estos casos de cuerpo rígido, se queda a la vista. Momento angular es algo por el velocidad angular. O sea, hablar de momento angular y hablar de giro o de velocidad angular es lo mismo. Y bueno, no es lo mismo, van juntos. No es lo mismo porque está este factor. Y este factor es el momento de inercia. Entonces el momento de inercia de un cuerpo o de un sistema de partículas rígido es lo que relaciona el giro con el momento angular. Giro como cinemática con momento angular como cantidad dinámica. Bien, hecho ese ejemplo que me interesaba, vamos con un poco más de teoría. No sé si había comentarios, no leo, ¿hay algo más? Si bajo, no. Si hay comentarios, preguntas, me cuentan. Otro ejemplo, tengo que hacer otro ejemplo. Permiso. No. Esa es la definición, así que quedó. En ese ejemplo de recién que estoy borrando, entonces apuntaba L hacia afuera del pizarrón. Y el eje de giro hacia afuera del pizarrón. O sea, L apuntaba igual que el eje de giro. L, momento angular mayúscula, apuntaba igual que la velocidad angular como vector. Perdón que lo borré. ¿Qué pasa si tenemos un eje? Vamos a dibujarlo vertical. Otro ejemplo. Esto me prepara para la clase que viene. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos un eje vertical? Un alambrecito montado ahí sobre dos rulemanes. Y a este eje vertical le ponemos, así con varillitas, masas. Y lo ponemos a girar, por ejemplo, así. Que como velocidad angular significa vector velocidad angular hacia arriba. ¿Se acuerdan del vector velocidad angular? Y si no se acuerdan tenemos que repasarlo y seguimos la próxima. Pero ¿qué pasa cuando este sistema gira con alguna varillita rígida, formando un ángulo con el eje? El dibujo de recién era las varillitas acá horizontales. ¿Se acuerdan del dibujo plano con el eje transversal? Si lo pongo derechito sería el eje vertical así, con el plano de las partículas. El molinito era todo acá. Bueno, si me salgo del plano, si está el punto O acá y la partícula acá, de masa m, y esto está a una distancia RO1, bueno, una posición RO1. Cuando esto gira, y mantengo la rigidez de esta varillita, si hago girar a esto sobre ese eje, la partícula hace una trayectoria circular por allá arriba. ¿Sí? O sea, trayectoria circular, digo, más arriba que el punto O. Si esto está inclinadito así, así. Entonces, ¿cómo es la velocidad de la partícula? Tangencial a la circunferencia que recorre. Insisto, con un eje, yo tengo es como si fuera la tapita de esta fibra, sobre un eje lo hago girar, y entonces la tapita hace un movimiento circular acá arriba. Toda la vuelta. Bueno, ¿cómo es la velocidad de la partícula? Tangencial a la circunferencia que recorre. Entonces, la velocidad será así. Mejor lo hacemos en un dibujito plano, porque intenté hacer 3D. Está el RO1 acá, para la partícula M1. El punto O acá. Y la velocidad, entonces, si esto gira así, está apuntando para adentro. Quiero hacer esto que intentó hacer, va para allá, es la velocidad apunta para adentro. Y hago ese dibujito de para adentro. Y entonces, ¿para dónde apunta el momento angular? La masa 1 por RO1, estoy copiando de acá arriba, por la velocidad 1, y vamos a hacerlo. RO apuntando un poco para arriba, tengo que inclinar los dedos así. Velocidad hacia adentro, y cuando giro esto sobre esto, me da un momento angular así, inclinado un poquito arriba y a la izquierda. O sea, el momento angular dibujado ahí es así, lo voy a dibujar sobre el eje. O sea, no apunta como el eje. Tiene que ser siempre perpendicular a la posición y la velocidad. La posición es así, la velocidad es hacia adentro. Dibujan como un plano así. El plano del movimiento está ahí. Y la perpendicular está ahí.
Entonces, cuando esto gira, el momento angular no es paralelo a omega. El momento angular no es paralelo al eje. ¿Sí? Quería completar con este ejemplo como observación. El momento angular de la partícula respecto de O, de la partícula I1, que puse ahí, no es paralelo a la velocidad angular. Entonces, hice dos ejemplos. Uno, que recién decía que todos los momentos, el del molito plano ese, todos los momentos LI eran en el eje Z y la velocidad angular también era en el eje Z. Entonces apuntaban igual. Y ahí podía decir que el momento angular completo tenía componente Z y era el momento de inercia por la velocidad angular. Y apuntaban igual. Bueno, eso no es general. Con este ejemplo alcanza para ver que una cosa es la velocidad angular, que es la dirección del eje, y otra cosa es el momento angular, que por ahí apunta chueco. Entonces, si yo acá tengo varias partículas, cuando las dibujo giran a distintas alturas, y bueno, cada una aporta un momento angular con su dirección y sentido. Y la suma de vectores, el L grande como suma de estos L chiquitos, y si son vectores de distintas direcciones hay que hacerla con mucho cuidado. No solamente sumar una componente, sino vectores inclinados. Entonces, insisto para terminar esto y ya pensando en cuerpo rígido. Si además de esta partícula, no sé, hay otra acá enfrente, una varillita 2, con dos partículas, y la que ande acá abajo, cuando esto gira así, viene para afuera. Y el R de esto es por este, y bueno, apunta como este, no sé. No quiero ser muy particular. Pero si tuviera otra varillita, vamos a hacer así, con otra partícula que anda por acá y gira para adentro, y bueno, hago la cuenta y si esta es la partícula 2, el L2 va a dar así. Respecto al punto L2. O sea, distintas partículas girando todas juntas, cada una tiene un momento angular en distintas direcciones. Y anda a hacer la suma. Va a haber que hacerla con cuidado. ¿Okay? Ese es el aviso. Bien. Entonces, como ejemplos, en el plano y en el espacio, hay que tener más cuidado en el espacio. Y eso nos va a llevar trabajo a la clase que viene. Bien, me queda un ratito entonces para hacer una cuenta importante. Permiso. Estos serán ejemplos. Entonces tenemos que hablar de la dinámica, que es la derivada respecto del tiempo, del momento angular de un sistema de partículas. El dibujito es, y bueno, respecto a un punto O, estoy considerando varias masas, porque es un sistema de partículas. M1, M2, M3. Con sus posiciones, que no las dibujo todavía para no hacer mucho lío, y cada una tiene fuerzas. Como sistema de partículas, podemos hablar de las fuerzas internas y de las fuerzas externas. Todo eso tengo que recuperar. Lo hicimos alguna vez para la cantidad de movimiento lineal, hay que hacerlo de vuelta para la cantidad de movimiento angular. Entonces, para hablar de dinámica tenemos que hablar de fuerzas. Y cuando hablamos de fuerzas en un sistema de partículas, tenemos que hablar de externas y de internas. Externas las que hace alguna gente de afuera, internas las que hacen las partículas entre sí. Voy a hacer un dibujito y después voy a precisar que no lo hago de casualidad. Supongamos que las partículas 1 y 2 se atraen entre sí. Entonces se hacen fuerzas en esta línea, ¿no? Una así y la otra así. De acción y reacción. No le pongo nombre por ahora para no cargar, pero sería la fuerza 2-1 y la 1-2. Supongamos que esta con esta se repelen entre sí. Entonces en esta línea se hacen así y así. Esta sería la F3-1 y esta es la F1-3. Y esta con esta, no sé, por ahí se atrae. Entonces en esta dirección hacemos esta con un sentido y esta con la otra. Acción y reacción. F2-3 y F3-2.
estoy considerando un caso o haciendo una hipótesis, que es importante para la cuenta que viene. Hipótesis que las fuerzas internas son solo de atracción o de repulsión. Dicho en otras palabras, la dirección de las fuerzas internas está en la misma línea que el segmento que une las partículas. De atracciones en esa línea y hacia adentro, y de repulsiones en esta línea y hacia afuera. Pero resulta que las fuerzas IJ, bueno, vamos a poner palabras, fuerzas internas son de atracción o de repulsión. No voy a considerar otras fuerzas. Por suerte, las fuerzas fundamentales de la naturaleza son así. Entonces esta hipótesis no es restrictiva, lo vamos a considerar como que anda siempre. De atracción o de repulsión. ¿Qué significa matemáticamente? Que si la partícula I está en una posición y la J en otra posición, visto desde un sistema de referencia, sería... Esta es la posición RI y esta es la posición RJ. No digo desde vos, digo desde el sistema de referencia. El vector que va de una a otra es RJ menos RI. Desplazamiento de una partícula a otra. Bueno, lo que estamos diciendo es que las fuerzas, sean de repulsión o sean de atracción, están en la misma línea, en la misma dirección que RJ menos RI. Se escribe así: la fuerza FIJ, que la I hace sobre la J, y cualquier otra, la 1, 2, la 2, 3, todos los pares que haya, resulta ser paralela a el vector RJ menos RI. Esta hipótesis se llama principio de acción y reacción fuerte, o versión fuerte del principio de acción y reacción. Las fuerzas que se hacen dos partículas entre sí son de igual dirección, de igual módulo, igual dirección y sentidos opuestos, como decía la tercera ley. Y además, fuerte, la dirección coincide con la dirección relativa, la posición relativa de una partícula respecto a la otra. O sea, la dirección está dada por la línea que une las partículas. Eso es cierto para las fuerzas fundamentales. Se puede discutir, pero vamos a trabajar con esta hipótesis, y entonces la cuenta de la dinámica de L, momento angular, sale limpia. Y se me acaba un poco el tiempo, les quiero contar cuánto da. Entonces, cuando uno estudia la dinámica, importan todas las fuerzas, importan las fuerzas internas, como dibujé acá, importan las externas, cada una, esta vamos a llamarlo F1 externa. No sé quién la hace desde acá abajo, la Tierra por ejemplo. Esta tiene una F2, F1, F3 porque es la partícula 3 externa. Esta también tendrá alguna fuerza externa. Cada una puede tener una o dos o más fuerzas externas. Lo importante para seguir el hilo es distinguir las internas en negro y las externas en rojo, en azul. Entonces, ¿qué es lo que uno sabe? Para cada partícula, por ejemplo para la partícula 1, la derivada de la cantidad de movimiento respecto al punto O de la partícula 1 respecto al tiempo es igual a la suma de los torques de las fuerzas aplicadas, que las clasifico en externas en azul e internas en negro. Es la suma sobre las fuerzas externas que actúan sobre la partícula 1 de RO1 por F1, todas las que haya, o podré poner tau O de las fuerzas que están ahí, más el torque que le hagan las fuerzas internas. O sea, si miro la 1, esta fuerza interna que le hace la 2, esta que le hace la 3, y entonces acá está la suma sobre los vecinos, sobre las otras partículas, voy a poner otras, de la posición de la partícula RO1 por la fuerza que actúa sobre la partícula 1 interna, que son dos acá, ¿no? O sea,
Bueno, en lugar de poner la sumatoria, ponemos piola para seguir el dibujo, poner RO1 por F 2,1, que hace la 2 sobre la 1, más RO1 por F31, que hace la 3 sobre la 1. Así es la dinámica del momento angular de una partícula. Si lo hago lo mismo para las 2, respecto del punto O, partícula 2, voy a tener la suma de torques externos aplicados en el punto 2. O sea, estas fuerzas sobre la partícula 2 están... Por eso se habla de punto de aplicación. Estas fuerzas están aplicadas a la partícula 1, están acá. Estas están aplicadas a la partícula 2, están acá. Cuando estudio la partícula 2, el punto de aplicación es el RO2 por las F2 externas. Y acá vienen los torques de las vecinas. O sea, RO2 por F12, que le hace la partícula 1, más RO2 por F32, que le hace la partícula 3. Y tengo que ir cerrando. Déjenme un cachito y le pedimos disculpas a Arles. Para la partícula 3 tenemos lo mismo. ¿Qué pasa cuando sumo? Va a ser la pregunta. La parte de torques externos y la parte de fuerzas internas. Sobre la partícula 3, o sea, posición 3 por la fuerza que le hace la partícula 1, posición 3 por la fuerza que le hace la partícula 2. Bueno, cuando sumo tengo la suma de las derivadas es la derivada de la suma. O sea, tengo la derivada de la cantidad de movimiento angular total respecto al punto O, respecto al tiempo. ¿Y eso a qué es igual? Bueno, aparece en azul la suma de todos los torques externos. Torques externos les voy a poner todos, que se refiere a los torques que actúan externos a la partícula 1, la 2, la 3, o sea, todas las fuerzas externas hacen la estructura de torque. Y esta suma en negro se va. Resulta que da 0. Me apuro. ¿Por qué da 0? Por el principio de acción y reacción fuerte. Por ejemplo, tomemos este par de términos. 1 y 2. También se puede hacer, habría que hacer el 3-1 y el 1-3 y el 3-2 y el 2-3. Y la cuenta que estoy haciendo ahí es que tengo que sumar. Lo voy a poner acá. R O1 por F21 más R O2 por F12. Pares de acción y reacción. Y todos los demás se agrupan de a pares. ¿Qué pasa acá? La tercera ley dice que F12 y F21 son vectores opuestos. Así que F12 lo puedo escribir como menos F21. Y entonces tengo F21 y F21 en dos términos que los puedo sacar del factor común. ¿Y qué me queda? Me queda RO de OA1 menos R de OA2, factor común de la fuerza F21. Pero ¿qué pasa con el principio de acción y reacción fuerte? R1 menos R2 es la línea que une 1 y 2. R2 menos R1 o R1, para este lado es R1 menos R2. Y las fuerzas F12 están en la misma línea, son paralelas. Y si son paralelas, este producto da 0. Entonces, los torques de fuerzas internas desaparecen en esta cuenta. Por principio de acción y reacción fuerte. Detalle de esta cuenta. ¿Qué quedó? Como todo esto es 0, la derivada de la cantidad de movimiento total, la cantidad de movimiento angular total de un sistema de partículas, tiene que ver con el torque de las fuerzas externas. Y de acá es fácil leer una conservación. Si esto fuera 0, el momento angular es constante. Bueno, engancho con eso la próxima clase, el lunes, y lo aplicamos a cuerpo rígido, que es algo así como esos molinitos que hice hoy con varillitas, pero bueno, puede ser 3, 5 o un continuo de partículas. Cierro acá, seguimos el lunes y pasaron algunos parciales, pongan en ficha la práctica.
pongan la ficha a la práctica, porque para entender esto, bueno, ya habrán notado que es importantísimo ir digiriéndolo e ir imaginándose de qué estamos hablando.